y se olvida. Es increíble. ¿Vale? Profe, Bueno, muchachos, estamos acá. El grupo número 4 que le toca su exposición. Profe, ya estoy grabando la clase, ¿no? Ah, ok, perfecto. El grupo número 4 que le toca exponer. Vamos a ver quién es el grupo 4 que le toca hoy exponer, pues. Por ahí está Kenji Leangie Mujica, Maritza Maldonado, Sergio González y Yareli Díaz. Profe, ¿puedo aprovechar para preguntarle algo? Sí, ¿cómo no? El grupo número 6, en donde estoy yo, nos tocaría entregar el trabajo esta semana, ¿verdad? Y exponer el próximo sábado. Correcto. El grupo número 6 le tocaría consignar el trabajo. Yo lo voy a colocar mañana. Vamos a ponerle para el jueves. Igual, el equipo 5, para el jueves hasta las 12 de la noche. Ok, profesor. Entregar el trabajo de manera que al resto del equipo, al resto del curso, nos podamos tener acceso a la lectura el día viernes y podamos participar el día sábado. Ok. Profe, para eso también preparamos láminas. ¿Las vamos a poder incorporar aquí? Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Ustedes ven que yo algunas clases las he dado con láminas, pues. Digamos que todo aquello que sea audiovisual, el conocimiento llega con mayor intensidad que si lo hacemos únicamente visual o únicamente auditivo. Por eso es que me gusta esta plataforma, pues porque podemos hacer uso de láminas. Ok, profe. Gracias. Ok, Eddie, ¿estás por ahí, Eddie? Perdón, Marjorie, dame la posibilidad de compartir pantalla, Marjorie. El equipo número 4 está por allí. Listo, profe. Ok, un segundito. Ya, déjeme anotar por acá el equipo número 4. Ay, caramba. Kenji. Son $3,000 que tengo que ir a buscar. Déjame llamarle a Sergio González está por allí. Ok. Ok. Kenji Pernía todavía no se ha conectado. Leangeli Mujica. Maritza Maldonado. Sergio González. Yareli Díaz. Edgari, Yenaira Taína, Oriana Negrón, buenos días, bienvenidas. Buenos días, el compañero Sergio informa por el grupo WhatsApp que no puede unirse. Bueno, ya lamentablemente no sé cómo hará. Doctora Eddie Bueno. Se les recuerda que deben colocar su asistencia en Classroom, en la planilla que dice asistencia, pues en la sección que dice asistencia. Sergio González, estamos esperando. Bueno, mientras los demás se integran allí, ¿qué hora es? Son las 10. Quería compartir con ustedes la siguiente lámina.
Ok, esta lámina se corresponde con el tema número 3. ¿Todos tienen allí la Constitución, el Código Orgánico y el Código Penal venezolano? Sí, profe. Ok, perfecto. El equipo número 4 le corresponde hoy exponer las ciencias del derecho penal. ¿Ustedes recuerdan lo que es la norma penal? Hablamos de ello en la clase pasada. Eddie, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, Perdón, sí, Marjorie. está grabando. Perfecto. Ok, fíjense ustedes. Cuando nosotros hacemos referencia al derecho penal, estamos haciendo referencia no solamente a la sanción como tal. Hablamos de derecho penal porque el derecho penal supone la aplicación de una sanción jurídica. ¿Será que Eddie, pueden apagar el micrófono? sí, por favor apágueles el micrófono porque no se escucha. Ok. Cuando nosotros hablamos del derecho penal, no solamente referimos al derecho penal por la sanción jurídica o por la sanción específica de la pena. No puedo dar clases así, de verdad no puedo. Tienen que apagar los micrófonos. Serinel, por favor apague su micrófono. Ok. Fíjense ustedes, cuando hacemos referencia al derecho penal, el derecho penal es una expresión, obviamente, que obedece a la naturaleza punitiva propia de la norma. El Estado se vale de la sanción jurídica como carácter obligatorio para instaurar y garantizar la observancia del ordenamiento jurídico. Pero además de hacer referencia a la pena, por ello la expresión derecho penal, el derecho penal también hace referencia al conocimiento del conjunto de normas que conforman el bloque del ordenamiento jurídico penal. Entonces, el derecho penal es una ciencia y por eso se habla de las ciencias del derecho penal. El derecho penal como ciencia es obvio que coordina, organiza, estructura y sistematiza todas las normas que forman parte del ordenamiento jurídico propio penal, es decir, aquellos que consagran un precepto y una pena. El derecho penal es una ciencia, ¿por qué? Porque crea conceptos, organiza los principios y los reduce a una unidad sistemática de tal manera que todos podamos comprender, que se pueda facilitar el conocimiento y la comprensión de todo el material legislativo en materia penal. Es una ciencia porque permite la ordenación de las normas jurídicas penal y permite a su vez la aplicación racional del derecho penal. Por eso es que no basta ser un leguleyo, no basta con conocer íntegramente el contenido de los 518 artículos que componen el Código Penal venezolano o todas las normas que componen la legislación penal colateral vigente en Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando el juez aplica el derecho penal, cuando el juez aplica la norma jurídica penal, no la hace de una manera concreta, no la hace de una manera apartada o aislada, sino que aplica la norma penal tomando en consideración todo el sistema, tomando en consideración el derecho penal como un sistema organizado, tomando en consideración los principios que forman la base del ordenamiento jurídico en el cual se enmarca esa pena. Cuando ustedes activan el switch para prender la luz, ¿ustedes creen que hay todo un aparataje y todo un sistema detrás de ese bombillo que se enciende? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Eddie Bueno cuando activa un bombillo para encenderlo? Cuando le da el switch de la luz para encenderlo, Eddie. Doctor, ¿me puede repetir, por favor? Ok. Estamos diciendo que cuando no basta con conocer íntegramente las normas que conforman el Código Penal, es decir, no basta con ser un leguleyo, no basta con que usted conozca el contenido íntegro de los 518 artículos del Código Penal, porque el juez, usted como juez cuando aplica la norma, no lo hace de una manera aislada, sino que usted toma como referencia todo el sistema penal, toma en consideración los principios que conforman el ordenamiento jurídico penal, donde se enmarca esa disposición en concreto. Entonces, lo que estoy diciendo
es que el derecho penal como ciencia se comporta como la energía eléctrica. Es decir, cuando usted activa el switch y se enciende la luz, por ejemplo, esa luz que tenemos arriba en el techo, esa luz artificial, hay un todo aparataje, implica desde la represa El Guri, la transformación o utilizar todo ese volumen de agua para transformarlo en energía eléctrica. Esa energía eléctrica viaja hasta la ciudad de Caracas, después se distribuye. Es decir, todo un sistema, y de la misma manera se comporta el derecho penal como ciencia. De la misma manera se comportan las ciencias del derecho penal. Por esa razón, a mi juicio, la ciencia del derecho penal debe ser concebida como una dogmática penal. Por favor, Yulisa, apague el micrófono. Apague el micrófono, Yulisa. Ok. Ok, por esa razón, yo soy del criterio que la ciencia del derecho penal se debe concebir como un método de estudio, es decir, como una dogmática penal o método de estudio partiendo del derecho penal positivo, partiendo del derecho penal vigente, partiendo del derecho penal escrito, porque es el derecho penal escrito, es el derecho penal positivo, lo que marca los límites de actuación del juez. Entonces, el juez cuando resuelve un conflicto social, lo hace partiendo del ordenamiento jurídico penal vigente, lo aplica de un modo racional, tomando en consideración todos aquellos principios que sustentan el ordenamiento jurídico donde tiene lugar la norma en concreto, que a su vez sirve de referencia al orden constitucional y que a su vez le sirve de base al Estado democrático y social de derecho y de justicia. Entonces, la norma jurídica penal, fíjense ustedes, esconde una realidad social. La norma jurídica penal no es una especie de caja vacía. La norma jurídica penal tiene contenido, no es vacía, no es una norma sin contenido alguno, sino que ella responde necesariamente a un conjunto de exigencias de naturaleza económica, política, social, ética, cultural. Y por esa razón, la norma, en base a esas exigencias a las cuales responde, tutela y protege todos aquellos bienes y todos aquellos valores que resultan fundamentales y trascendentales para la vida del hombre en sociedad. Entonces, cada norma jurídica penal esconde en su contenido una determinada realidad social. Las normas jurídicas penales responden entonces a un momento histórico determinado. Por ello es que los códigos tienden a reformarse sucesivamente en el tiempo. Por ello es que las constituciones tienden en algunos casos a reformarse o a enmendarse sucesivamente en el tiempo, porque todo ello responde a un momento histórico determinado. Entonces, en el caso concreto de las normas penales, recuerden ustedes, nosotros decíamos en aquella oportunidad, la clase anterior, que las normas, el derecho penal, la norma jurídica penal que regula comportamientos humanos y tiene como objeto, tiene como norte, la conducta humana que pretende regular. Y de ese catálogo, de ese conjunto de comportamientos humanos que aparecen en el mundo real, a nuestro alrededor, el derecho penal, la norma jurídica penal, escoge una parte de ello que valora negativamente y culmina con una pena. Por eso decíamos en la clase anterior, cuando veíamos los principios del derecho penal, que conforme a un derecho penal de acto y no un derecho penal de actor, la conducta humana es el punto de reacción jurídico penal al cual el derecho penal le atribuye una serie de categorías que le dan forma sustancial a esa conducta y la convierten en delito. Voy a volver a compartir pantalla. En ese orden, fíjense ustedes, tenemos la norma penal. Y la norma penal tiene dos elementos. ¿Cuáles son los elementos de la norma penal? A ver. Yaley Jaramillo, ¿cuáles son los elementos de la norma penal?
Ok, Eddie Bueno, ¿cuáles son los elementos de la norma penal? ¿Se escucha? Me están escuchando, ¿verdad? Doctor Yuri Guedes, ¿cuáles son los elementos que componen la norma penal? Son dos. ¿Lo recuerdan? Nota, profesor. Profe, el precepto y el supuesto de hecho. Muy bien. A ver, Mayor y Silva, adelante. Bueno, pienso que es el precepto y el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica que trae. Es correcto. Así es. Vamos a verlo por acá. Fíjense ustedes. Los elementos entonces de la norma penal son estos dos que ustedes ven allí. La verdad, no lo recuerdo, profesor. No se preocupe que para eso estamos acá en clase. De todas maneras, gracias por la intervención. Ok, fíjense ustedes, los elementos de la norma jurídica penal son esos dos que están allí. Son el supuesto de hecho y la sanción jurídica. Recuerden ustedes que esto está muy bien, el supuesto de hecho está muy vinculado con, tanto el supuesto de hecho como la sanción jurídica están vinculados con las dos grandes características del derecho penal. Recuerden que en la clase anterior nosotros decíamos que las características del derecho penal son que tiene un carácter público porque tutela intereses, valores que le pertenecen a la colectividad en general. Decíamos también que tiene un carácter autónomo o un carácter totalmente independiente, porque en base a su autonomía y su independencia, el derecho penal determina qué conductas son contrarias al ordenamiento jurídico, pero también decíamos que tiene un carácter valorativo y tiene un carácter imperativo. Entonces, fíjense, sin el carácter imperativo, la norma penal es una norma totalmente muerta, no tiene sentido. Es como que usted le imponga reglas a su hijo y el niño las viola, las transgrede y no hay una sanción para él. Siempre se va a comportar en sentido contrario a la disciplina que usted marque en su hogar. De la misma manera tenemos la norma jurídica penal. Entonces, el supuesto de hecho es muy sencillo de entenderlo. El supuesto de hecho, fíjense, en base al carácter imperativo de la norma del derecho penal, nosotros decíamos que ese carácter imperativo no es otra cosa que la obligación de observar un determinado comportamiento de hacer o de no hacer. Es decir, todas las normas jurídicas penales, obviamente, al disponer los delitos y fijar respecto a ellos una pena, establece la obligación de observar un determinado comportamiento que está dirigido ¿a quién? A la voluntad de la gente. Está dirigido al libre albedrío del individuo. Le impone la obligación de observar un comportamiento o de abstenerse de ello. Por eso decimos que el comportamiento humano es la base de reacción jurídica penal. Y el comportamiento humano se manifiesta a través de las acciones y de las omisiones. Y las acciones y las omisiones, es decir, el imperativo de la conducta o lo que es lo mismo, la regla de conducta, va a tener relevancia jurídica penal en tanto y en cuanto se logre adecuar o subsumir en el supuesto de hecho de la norma. Entonces, no toda conducta humana, no todo comportamiento humano activo u omisivo debe ser tipificado o debe ser objeto de tipificación. Solamente aquellos que por su naturaleza o por su intolerancia tengan necesariamente que estar sujetos a una sanción específica de la pena. Entonces, el supuesto de hecho, reitero, repito, es ese mandamiento de observar un comportamiento o simplemente de de hacer esa conducta. Luego tenemos la sanción jurídica. Y la sanción jurídica, ¿cuál es? No es otra cosa que la pena propiamente dicha. Y la pena además se manifiesta con la amenaza de causar un mal a la gente. ¿Y en qué consiste ese mal? En reducir los derechos del autor del hecho punible, es decir, restringir sus derechos, entre ellos su libertad ambulatoria. Entonces, la amenaza de un mal no es otra cosa que un estado de coacción psicológica tendiente a ¿qué?
tendiente a respetar o a observar el precepto o el supuesto de hecho hipotetizado en la norma. La sanción jurídica te crea una amenaza psicológica, te intimida y te advierte acerca de la gravedad que implica realizar determinados comportamientos humanos y que de ejecutarlo, la trascendencia que tiene en el ámbito social es que afecta las bases que permite la convivencia comunitaria. Entonces, los dos grandes elementos de la norma jurídica penal lo constituye el supuesto de hecho y justamente la sanción jurídica de la pena. Ahora, hay que tomar en consideración, vamos a ver qué dice la próxima lámina, vamos a tomar en consideración que no todos, fíjense, los supuestos de hecho no están enunciados en forma expresa en la norma jurídica penal. ¿Ok? A ver. Fíjense ustedes, yo tomé como ejemplo el artículo 405. El supuesto de hecho que estamos hablando acá, es decir, el imperativo de realizar o de observar un determinado comportamiento o de abstenernos de ejecutar un determinado comportamiento, no se encuentra enunciado expresamente en la norma jurídica penal, porque las normas penales lo que hacen es que describen la conducta ilícita de una manera genérica. Es decir, del análisis de la norma, del análisis del, fíjense ustedes acá, del análisis del contenido íntegro de la norma, a cuya verificación se produce la sanción específica de la pena, se desprende el supuesto de hecho, el precepto penal o lo que es lo mismo, la regla de conducta. Yo les pongo acá, por ejemplo, el artículo 405 del Código Penal venezolano. ¿Qué dice el artículo 405? En que intencionalmente haya dado muerte a una persona, será penado o sancionado con prisión, con presidio, perdón, de 12 a 18 años. Les pregunto, el artículo 405 prohíbe, el legislador prohíbe matar. El legislador prohíbe expresamente dar muerte a una persona. Sí, está prohibiendo. Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. Perfecto. Si ustedes observan la norma, no lo prohíbe expresamente. El supuesto de hecho o la regla de conducta que dice el que intencionalmente haya dado muerte a una persona. El legislador te está diciendo no mates a otro. No, Tú puedes matar a una tercera persona. Tú puedes matar a otra persona. Profe, ¿puedo intervenir? el libre albedrío. Está dirigida al libre albedrío. ¿Quién dijo puedo intervenir? Yo, Marjorie. Marjorie, adelante. Yo quería, o sea, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero cuando él dice que intencionalmente haya dado muerte a una persona, si yo lo mato accidentalmente, dependiendo de mi conducta, voy a tener ese supuesto de hecho y esa consecuencia jurídica, porque no tuve dolo, no tuve la intención de hacerlo, ¿correcto? Eso es lo que se llama la regla de la conducta. Perfecto. Más allá de ello, fíjense ustedes. Observamos en la norma, por ejemplo, quien se apropie de una cosa ajena, etcétera, ¿no? Ok, recuerden ustedes que cuando se termine la videoconferencia nos volvemos a conectar con las mismas coordenadas. ¿Está bien? No se les olvide, porque ya Zoom me está avisando. Fíjense ustedes lo siguiente. Hay situaciones en donde el Estado inclusive premia a personas por matar. ¿Sabían ustedes eso? Yo a usted lo premio. Mientras más gente usted mate, más premio usted va a recibir. Eso sucede, por ejemplo, en materia militar, en casos de guerra. ¿Se dan cuenta? La persona que mata a más enemigos, seguramente ad honorem, por ejemplo, es ascendido al grado de mayor, de teniente coronel. Supónganse ustedes que estamos reunidos en un espacio cerrado, en un teatro dando una conferencia, y una persona se levanta con una pistola y nos amenaza a todos. Y llega Johalis, por ejemplo, y toma su arma de fuego y le propina un disparo y lo mata. ¿Qué va a pasar con Johalis? ¿Nosotros la vamos a premiar o vamos a pretender que la detengan? La vamos a premiar, ¿cierto? Fíjense que hay situaciones muy particulares en donde a la persona... Sancionar, ella va a recibir una sanción.
¿Cómo dice Yanaira? Entonces, fíjense ustedes que hay situaciones particulares en donde a la persona se le premia. Hay situaciones particulares en donde yo estoy autorizado, a pesar de que la conducta está prohibida y se sanciona. Hay situaciones muy particulares, muy concretas. Que si ella toma su arma de fuego, ella va a recibir. En donde a mí la sociedad me autoriza, donde a mí la legislación me autoriza dar muerte a un tercero. Por ejemplo, en los casos de legítima defensa. Pero es motivado a, bueno, Colmenares Germán me está escribiendo. La clave de eso está en donde dice intencionalmente. Sí. De eso vamos a hablar en su oportunidad. Entonces, fíjense. En la mayoría, en términos generales, el supuesto de hecho se presenta de una manera que no precisa en forma taxativa el supuesto de hecho de la norma en concreto, sino que nosotros tenemos que desprender la regla de conducta a través del estudio concreto de la norma de que se trate. Entonces, fíjense ustedes, aquí en este caso en concreto, y lo mismo aplica mutatis mutandi para todas las normas penales. El legislador no me prohíbe a mí expresamente matar, pero del contexto de la norma, es decir, de la sanción jurídica de la pena, se desprende que yo no debo dar muerte a una tercera persona. ¿Se entiende? Por otro lado, cuando nosotros vemos acá el supuesto de hecho, el que intencionalmente haya dado muerte a una persona, eso es lo que se conoce como supuesto de hecho o como precepto penal. Es una conducta hipotética allí, que puede darse o puede no darse. Es lo que se conoce como tipo penal, supuesto de hecho o tipo penal o modelo legal. Por eso es que en lo adelante nosotros vamos a utilizar la expresión tipo penal contemplado en el artículo 405 del Código Penal venezolano. Asociación ilícita para delinquir es un tipo penal que está contemplado en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, el supuesto de hecho o la conducta el supuesto de hecho o el precepto legal es lo que conocemos como tipo penal. Y la función que lleva a cabo el juez penal es verificar cuando ese supuesto de hecho se adecua o se subsume en un tipo penal determinado. Entonces, el tipo penal es el supuesto de hecho o modelo legal y la tipicidad es justamente el ejercicio intelectual que hace el juez para adecuar un comportamiento humano en el tipo penal de que se trate. ¿Sí se logra entender? Ok, fíjense ustedes, las normas penales, aquellas que establecen un supuesto de hecho y una sanción jurídica, son las normas penales en estricto sensu. Son justamente las normas incriminadoras. Pero además de las normas incriminadoras, hay otras que tienen una estructura muy diferente que conocemos como normas penales lato sensu. Yo le he puesto aquí como título que no todas las normas penales se presentan con la estructura que hemos hecho referencia precedentemente. Fíjense, aparte de las normas incriminadoras, que son las normas penales en estricto sensu, que son aquellas que contienen un supuesto de hecho hipotético y una sanción penal, tenemos también las normas penales lato sensu. Las normas penales en sentido lato sensu son aquellas que sirven de marco a las normas incriminadoras, son aquellas que la limitan, son aquellas que están previstas en el libro primero del Código Penal venezolano. Son aquellas normas, por ejemplo, que están referidas a la extradición, son aquellas normas que hacen referencia a, por ejemplo, a la efectividad de la ley penal, son aquellas que hacen referencia a la aplicación de la pena, son aquellas que hacen referencia a las causas de no punibilidad, son aquellas normas que hacen referencia a las causas de justificación o de no culpabilidad.
y son aquellas que hacen referencia a un conjunto de principios y reglas que están estrechamente vinculados con los delitos y las penas. ¿Está bien? Pero además de las normas incriminadoras, estas que vemos acá, y además de las normas penales en sentido lato sensu, que son las que estamos haciendo referencia, tenemos también las normas penales en blanco. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes nos puede hablar un poco de las normas penales en blanco? ¿Recuerdan cuáles son las normas penales en blanco? ¿Alguien leyó el material que se colocó allí en Google Classroom? A ver, María Ramos, ¿qué es una norma penal en blanco? A ver, Verónica Blanco, ¿recuerdas que es una norma penal en blanco? María Ramos. ¿Quién puede hablar de las normas penales en blanco? Profe, no recuerdo. ¿Alguien leyó el material que está en Classroom? Profe, esas leyes necesitan un complemento en los preceptos penales. Fue lo único que recuerdo lo que leí. Perfecto. Ahí se estudiaban los principales y contienen las principales penas, pero tenían ciertas interrogantes en algunos aspectos. Perfecto. Oriana Negrón. Serinel Marín. Profe. Ajá. Hazel. Profe, también yo leí una parte donde decía que son aquellos donde el supuesto de hecho está desarrollado. Era lo que decía con relación a las normas penales en blanco. Ok, muy bien. Pero también dice que, dice que también el supuesto de hecho no está desarrollado completamente, sino que lo termina, uno lo complementa dependiendo de lo que vaya sucediendo. Perfecto. Tal cual. Eso, fíjense ustedes, nosotros hemos dicho que el derecho penal es de naturaleza autónoma e independiente porque no sirve de complemento. Él no complementa con las normas penales los supuestos de hechos de otras ramas jurídicas. ¿Ok? Ahora, hemos dicho también que en base al principio de legalidad se desprenden dos grandes garantías, que son las garantías formales y las garantías materiales. Y en el ámbito de las garantías materiales, ¿cuál habíamos dicho? Tenemos la garantía criminal, ¿cierto? La garantía penal, la garantía ejecutiva, la garantía procesal. Recuerden ustedes que el principio de legalidad, digamos, el marco de referencia, es el pilar fundamental de cuál estado, del Estado de Derecho. Porque por razones de seguridad jurídica y por razones, lo que pasa es que se escucha mucha bulla. Por razones, fíjense ustedes, por razones de seguridad jurídica y por razones de legitimidad en el ejercicio del jus puniendi, el derecho penal obliga a los jueces a someterse al imperio de la ley, por un lado. Y por otro lado, el principio de legalidad nos garantiza a todos los ciudadanos conocer de antemano qué conductas